Bienvenido al video de aprendizaje sobre el cuidado de becerros recién nacidos. Este video describe prácticas importantes para el manejo de becerros durante las primeras horas de vida en operaciones lecheras. Una vez que el becerro ha nacido, el primer paso es asegurarse de que esté respirando normalmente. Si el becerro no respira o respira con dificultad, el personal puede estimular el reflejo de la fosa nasal introduciendo un trozo de paja limpia en la fosa nasal. El personal de maternidad debe identificar el sexo del becerro para anotarlo en los registros y sumergir el ombligo con solución desinfectante. Luego, el personal debe colocar al recién nacido enfrente de la madre para que ésta pueda lamerlo. Esto estimula la respiración y la circulación de sangre del becerro y además ayuda a secarlo. Si la madre no lame al becerro o si las condiciones climáticas son muy extremas, demasiado frío o demasiado calor, se deben proporcionar las condiciones necesarias, tales como sombra, refugio o fuente de calor, y el becerro debe secarse con una toalla limpia y seca o paja. Después se debe colocar al becerro en un corral limpio y seco, con paja u otros materiales de cama, donde se colocará el arete de identificación y será alimentado con calostro de buena calidad. La desinfección del cordón umbilical es una de las primeras prácticas que se deben realizar inmediatamente después del nacimiento del becerro. El personal debe colocar al becerro de pie para asegurarse de que todo el cordón umbilical se sumerge en la solución antiséptica. Además, se recomienda volver a sumergir el cordón umbilical antes o después de cada alimentación. Algunos de los productos más comunes utilizados para la desinfección del cordón umbilical son yodo en una concentración del 7% y clorhexidina en una concentración del 2%. Cuando la desinfección del ombligo no se realiza correctamente, puede producirse una infección del cordón umbilical. Alrededor del 5 al 15% de los becerros en las granjas lecheras en los Estados Unidos sufren infección del ombligo. Esta enfermedad tiene consecuencias graves en la salud y el rendimiento del becerro, como por ejemplo un deterioro en el crecimiento, un aumento en el riesgo de abscesos hepáticos, neumonía, artritis y en casos graves incluso la muerte. La desinfección adecuada y frecuente del ombligo, la administración apropiada de calostro y la frecuente limpieza de los corrales de maternidad y de becerros son consideradas las mejores prácticas de manejo para prevenir esta enfermedad. Nunca cuelga al becerro boca abajo. Esta práctica todavía se realiza en alrededor del 66% de las operaciones ganaderas en los Estados Unidos. Cuando el becerro está boca abajo, los fluidos del tracto digestivo se pierden, lo que causa deshidratación. Además, el peso de los órganos digestivos comprime los pulmones, lo que afecta a la respiración normal. Los partos difíciles, conocidos como distocia, no solo afectan la salud y el rendimiento de la madre, sino también la del becerro. Durante un parto distóxico, el becerro puede experimentar una disminución de oxígeno en la sangre, produciendo acidosis metabólica. Esta alteración metabólica disminuye la capacidad del becerro de amamantar y de regular su temperatura corporal. Además, la absorción de inmunoglobulinas en el tracto gastrointestinal del becerro se ve afectada. Todos estos efectos negativos aumentan la susceptibilidad del becerro a enfermedades durante los primeros días de vida. Además, la distocia es una de las causas más comunes de fracturas de hueso en becerros recién nacidos. Si el personal identifica a becerros que han experimentado un parto difícil o sospecha que tuvieron un parto difícil, una evaluación completa de la salud del becerro se debe realizar durante las primeras horas de vida para brindar tratamiento oportuno y mejorar la supervivencia de estos becerros. Hay signos específicos que pueden ayudar al personal de maternidad a identificar si un becerro experimentó un parto distóxico. A menudo, especialmente en las operaciones grandes donde los empleados realizan varias tareas a la vez, el personal de la granja puede descubrir becerros recién nacidos en el corral de maternidad sin haber presenciado el nacimiento, por lo que no se sabe si la madre experimentó alguna dificultad durante el parto. Un becerro que presenta una coloración amarillenta es una señal de que el becerro estuvo estresado durante el parto. Esta coloración amarillenta indica que el becerro defecó las primeras heces, llamadas meconio, dentro del útero debido a un estrés ocasionado durante un parto distóxico. Otro signo de partos difíciles incluye la hinchazón de la cabeza, lengua y o extremidades del becerro. Por último,
Cualquier comportamiento anormal del becerro, como por ejemplo una respiración rápida o dificultosa, debilidad general, cojera o incapacidad de ponerse de pie, pueden ser indicativos de partos distóxicos. Independientemente de si el becerro experimenta o no un parto distóxico, estos deben recibir a tiempo la cantidad adecuada de un calostro de buena calidad. Los becerros nacen sin defensas inmunológicas y construyen sus defensas a través de la absorción de inmunoglobulinas que están presentes en el calostro. La absorción de estas inmunoglobulinas por el tracto gastrointestinal del becerro es sensible al tiempo y disminuye gradualmente hasta las 24 horas después del parto. Aunque el tiempo óptimo para alimentar el primer calostro al becerro es dentro de la primera hora de vida, la alimentación dentro de las primeras 4 horas de vida es considerada excelente y entre las primeras 6 a 8 horas es considerada aceptable. Además, la cantidad y la calidad del calostro administrado son cruciales para proporcionar una adecuada inmunidad a los becerros recién nacidos. Se debe suministrar al menos 1,89 litros, lo que equivale a una botella, de calostro de buena calidad. Esto es un calostro que contiene más de 50 miligramos por mililitro de inmunoglobulina G. La temperatura ideal a la que el calostro se debe encontrar para ser alimentado es 102 a 103 grados Fahrenheit. Sin embargo, en operaciones en las que la calidad del calostro no se mide rutinariamente, es ideal administrar 3,78 litros, lo que equivale a 2 botellas, de calostro de buena calidad. Indiferentemente, el personal debe medir la calidad del calostro con un refractómetro Brix o un calostrómetro para garantizar la adecuada calidad del calostro. Al alimentar el calostro, siempre use una botella o un tubo de alimentación para asegurarse de que el recién nacido beba la cantidad de calostro requerida. En el estado de Pensilvania, el 87% de las operaciones lecheras usan botella, mientras que el 11% usa tubo. El siguiente video muestra cómo alimentar a un becerro usando un tubo de alimentación. Primero se debe levantar al becerro. Luego debe sujetar al becerro en una esquina o contra el costado del corral y coloque sus piernas alrededor del cuello, de tal forma de que usted y el becerro estén mirando hacia la misma dirección. Luego abra la boca del becerro, colocando un dedo en la comisura de la boca e introduzca el tubo sobre la lengua. Una vez que el tubo esté en la boca, deslícelo suavemente hacia atrás y hacia arriba, dirigiéndolo hacia la izquierda de la boca hasta percibir una ligera resistencia. A continuación, mantenga una presión ligera constante y permita que el becerro trague el tubo. Esto puede demorar algunos segundos, así que sea paciente. Una vez que el becerro ha tragado el tubo, deslice el tubo por completo dentro del esófago. Se puede confirmar que el tubo está en el esófago mediante la observación o palpación del tubo, ya que sobresaldrá del lado izquierdo del cuello, o también evaluando que el becerro respire normalmente. Si el tubo se coloca por error en las vías respiratorias del becerro, este no podrá respirar o respirará con dificultad. Esta es la consecuencia más grave de un entubamiento incorrecto del becerro, ya que el calostro se administrará dentro de los pulmones en lugar del estómago, lo que puede provocar casos de neumonía graves o incluso la muerte instantánea. Sin embargo, con entrenamiento adecuado y tomando las precauciones necesarias, la utilización del tubo es una técnica segura para alimentar becerros. Una vez que la sonda está en la posición correcta, el contenedor de calostro adjunto al tubo se debe elevar por encima del becerro para permitir que el calostro ingrese al abomazo por gravedad. Si el becerro se mueve durante este procedimiento, sea paciente y espere que el animal se relaje antes de continuar. Está de más mencionar que este video explica solo los pasos y la técnica de alimentación de becerros con tubo, pero no es suficiente entrenamiento para realizar esta práctica apropiadamente y el entrenamiento aplicado con animales es necesario. La alimentación con botella puede parecer un procedimiento más fácil y menos riesgoso en comparación con la alimentación con tubo, pero puede llevar más tiempo y a veces el becerro no beberá la cantidad necesaria del calostro. Similar a la alimentación con tubo, el becerro debe estar de pie. Luego, muestra el biberón al becerro, permitiendo que el becerro lo tome y comience a mamar de la botella. Sostenga la botella en un ángulo de 45 grados por encima de la cabeza del becerro. Sea paciente y reinicie el proceso hasta que el becerro haya bebido la totalidad del calostro. Muchas gracias por su atención. Para aprender más sobre prácticas de manejo de calostro, vea el siguiente módulo.